Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa de radio del Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Con este programa queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos acompañan esta noche Nilda Vega. Saludos, Nilda. Buenas noches a todos, hermanos. También está Iván Aguilú. Saludos, Iván. Buenas noches. Saludos a todos, hermano. Y también está Luis Soto. Saludos, Luis. Muy buenas noches, hermano. Y nos encontramos en un nuevo programa, como todos los miércoles que grabamos, pues queremos llevar un programa que nos ayude en esa formación necesaria y compartir la fe de cada uno de nosotros. Y es un programa hermoso porque vamos a hablar sobre la carta apostólica del Papa Francisco, que recién él publicó. Una carta apostólica es una carta que no está en el nivel de magisterio, pero sí es una carta un poquito menos de una exhortación apostólica que va dirigida a muchas personas, y en este caso una carta apostólica va dirigida a ciertas personas que quisieran, y él invita, ¿verdad? A tener una devoción por San José. Y él hizo una carta apostólica que le llamó con el nombre en latín Patris Corde. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Alguien que me ayude. Es que no sé latín. No, el corazón de padre. El corazón de Un corazón de padre. Patris es padre y corde de corazón. Un corazón de padre. Y eso era la que era San José. San José tenía un corazón de padre. Y con motivo del 150 aniversario de haberlo declarado como padre de la iglesia, la paternidad de la iglesia a San José, por un papa muy famoso que es el Papa Pío IX, o mejor conocido como el Papa Nono, el Papa Pío IX. El Pío IX a muchas personas le parece algo de comida, pero es un papa genuino, se llama Papa Pío IX, y dentro de muchas cosas, él declaró a San José como el patrono de la iglesia, pero él no fue el único. También el Papa Pío XII lo presentó como el patrono de los trabajadores. Sí, sí, porque él era un tremendo trabajador. Y San Juan Pablo II lo declaró como custodio del Redentor. Pero una cosa muy bonita, que en el pueblo popularmente se le reconoce a San José como el patrono de la buena muerte. Fíjense, muriendo acompañados por Jesús y María. ¡Wow! Y eso es el reconocimiento por cual el pueblo de Dios le llama el patrono de la buena muerte. Pues con motivo del 150 aniversario de eso que pasó en el 1870, el Papa Francisco, oportunamente, en medio de esta pandemia, ve en este hombre, en este santo, un tremendo santo, unas virtudes en las cuales él está invitando a que nosotros imitemos, pero también el que nosotros le pidamos intercesión por medio de él, por tanto cuanto hizo en favor del cuidado tan extremo y tan, ¿verdad?, necesario de la Virgen María y de San José. Toda la humanidad de Jesús lo aprendió de un verdaderamente hombre que fue de San José y de la Virgen María. Y sabemos que eso, que patrono de la Iglesia Universal, es dándole honor por cuanto hizo. Y el Papa Francisco ha querido recoger lo que también se ha recogido de la Virgen María. 12 veces le reconocen como reina, reina de la paz, reina, ¿verdad? 12 veces que se recogen las letanías lauretanas. Pues al querido reconocer 7 veces en este escrito, las 7 veces que reconoce a San José como padre. Un padre valiente, un padre amoroso y la ternura de un padre. Y así lo vamos a ir discutiendo poco a poco, porque es una belleza lo que ha escrito. Y se queda corto, ¿verdad?, cuando describe eso, pero más bien lo que quiere invitar a cada uno de nosotros es que reflexionemos lo que él hizo con la humildad que lo hizo, aunque no se recoge aspavientos y cosas grandiosas sobre él, sino es lo que hizo en el silencio. Y hacer la voluntad de Dios
inclusive respondiendo en sueños. Cuando hay cosas críticas, hay gente que les da un dolor de cabeza que no pueden ni dormir, le da insomnio. Pues los momentos críticos de San José tenía tanta plena confianza en Dios que hasta quedaba dormido. En un sueño, el Señor lo llamaba para hacer algo heroico. Y yo quería, ¿verdad?, que nos invitáramos aquí todos para poder, ¿verdad?, reflexionar sobre este tema que tanto a mí me encanta. Yo soy bien devoto de San José, ¿verdad?, en mi familia también lo han sido y debería ser así todos. Todos los monasterios carmelitas están todos dedicados y honrados por San José, porque Santa Teresa de Ávila le debe la salud de ella, recuperar la salud a San José, y le prometió que si la sanaba, ¿verdad?, por intercesión de San José, a todos los monasterios en donde iba a asistir, se iba a llamar el monasterio San José. En el monasterio de San José de las Carmelitas de Trujillo Alto. Ahí es donde, por decir uno muy ejemplo, muy cercano de la parroquia, y es donde yo vivo, donde ellas se han comprometido de rezar por toda la iglesia, por toda la humanidad, nada más que 24/7, literalmente, 24 horas, 7 días de la semana. Y eso lo hemos utilizado, ¿verdad? Esas intenciones que ellas han rezado por todos los cursillos que hemos participado y los que se llevan a cabo en la Arquidiócesis de San Juan. Hacemos unas visitas a ese sitio maravilloso y bello, a una misa donde se encomiendan esas actividades apostólicas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a ver que la carta apostólica nos quiso decir el Papa Francisco con esta hermosa carta apostólica dedicada a San José en su año jubilar, celebrando el 150 aniversario. El número 1 es Padre amado. Nilda Vega. Sí, esta carta es hermosa, hermosa, hermosa. Y nos dice en esta parte de Padre amado que la grandeza de José consiste en el hecho de que fue esposo de María y padre de Jesús. O sea, él se entregó en cuerpo y alma a esa paternidad, a ser ese padre adoptivo, ese padre putativo, ¿verdad?, que Jesús necesitaba, y ese protector que María necesitaba en ese momento también. Él fue protector de la familia, ¿verdad? Y los cuidó hasta el extremo. Dice que al haber hecho de su vida un servicio a quién, un servicio a Dios, porque en su obediencia a Dios, él fue obediente al mandato de Dios, él fue obediente a lo que Dios Padre le pidió, que aceptara a María, que aceptara a esa mujer que estaba embarazada y que la cuidara y la protegiera y que la acogiera, ¿verdad? Esa acogida. Y ahí en ese hacer, como la Virgen, ¿verdad? Cuando el Padre le dice que si quiere ser la madre de Jesús, y ella acepta, así aceptó José también, el ser padre de Jesús cuando no sabía. Todos pueden aportar si quieren. A mí no me molesta. Y en ese ser padre, San José se une al misterio de la redención que Cristo vino a hacer a este mundo. Se une, él es parte de esa misión redentora a la que él está unida. Entonces, José también tiene un corazón, dice que ese corazón es bien amoroso con ese hijo, y lo pone al servicio de ese hijo, de ese Mesías que nació, que él es responsable de educarlo, de guiarlo, de enseñarle el valor del trabajo, de todo, ¿verdad? En su papel en la historia de la salvación, José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano.
O sea, cuando uno mira a San José en todo lo que hizo por Jesús, por lo que hizo por María, pues nosotros los cristianos nos identificamos con él y es un hombre que siempre, esa figura de José, esa figura paterna de José, siempre ha tomado una gran relevancia en la vida cristiana de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y eso lo vemos cuando vemos que muchas iglesias llevan su nombre, muchas instituciones religiosas, como tú acabas de decir, las carmelitas de aquí de Trujillo Alto, el monasterio de ellos se llama Monasterio a San José, ¿verdad? Todo eso. Así que muchas hermanas y muchas instituciones religiosas llevan el nombre de José porque es una figura que no pasó desapercibida, que a pesar de que él no era el verdadero padre de Jesús porque no lo engendró, él fue sí el padre de Jesús en esta tierra, él lo cuidó, lo guió y lo enseñó. Y eso llama mucho la atención. Y como tú decías al principio, Santa Teresa de Ávila también confió todo su ser a San José. Y ella fue muy devota de San José. Inclusive, ella pidió, junto con el Papa de aquella época, que el pueblo fuera devoto de San José, que lo admirara como padre, como ese padre protector, ese padre que acoge y que nos ayuda, ¿verdad? Sabemos que muchas de las oraciones a San José lo identifican de esa manera. La confianza puesta en José es esa, de saber que él como padre, como dice la carta, ¿verdad? La carta apostólica del Papa, que él es un padre amoroso, que sabemos que como padre nos cuida y como bien tú dijiste, es un padre que acoge y nos ayuda como ayudó a su hijo cuando fueron a Egipto en aquella hambruna, ¿verdad? Y todo eso, que hablan de un José, que claro, no es San José, pero hablan de José y ese José nos recuerda también a José, el padre de Jesús. ¿Por qué? Porque también él, como José protegió al pueblo y lo ayudó en la hambruna, así José también protege al niño y protege a María y protege esa sagrada familia. Sí, así es una que prefiguración. San José es la pieza, exacto, La que prefiguración de ese, San José en el Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento. Por eso que San José es esa pieza que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, con esa venida de Jesús al mundo, él es una pieza que une esos dos testamentos, tanto el viejo como el nuevo, y nos ayuda, ¿verdad? A entender el misterio de la encarnación de Jesús, a entender un poco también el misterio de cuando Dios nos habla, estar atento a su palabra, a lo que el Señor nos dice, porque fue muy obediente, él escuchó la palabra del Señor y le dijo, acogí a María, y él ahí acogió a María, que está embarazada y el hijo que tiene en su vientre, ¿verdad? Es obra del Espíritu Santo, y él, muy obediente a Dios, hizo el acercamiento. Así que como padre, excelente y modelo de padre para nuestras, ¿verdad? Hasta el día de hoy, donde la figura de padre muchas veces se ve distorsionada, tenemos que coger a San José de modelo como padre que enseñó con amor y guió su familia con amor, fue buen proveedor, trabajador, fue buen padre. Dice que era honesto en su trabajo, nunca, ¿verdad? Fue más allá. Amaba el trabajo y enseñó a su hijo a amar el trabajo como padre. Y como padre también le enseñó una fe inquebrantable
a nuestro Dios. O sea, todo eso lo recoge San José para ayudarnos a nosotros. Si alguien quiere aportar algo más, lo puede hacer. Está muy bonito y es porque este, San José también en el Antiguo Testamento, como bien decías, hay una prefiguración. La Prefiguración como prefiguración es aquel en el cual existía o se recogía en los escritos y la tradición del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues se le da una, ¿verdad? Se le reconoce como aquella anticipación que había y ahora a plenitud. Y ambos tenían en común, además de llamarse José, el hijo de Jacob, exacto. tenía a través de sueños, se le revelaba a Dios. Y este era el mismísimo caso de San José, el esposo de María y padre de Jesús. Tenemos otra característica de él que dice el Papa Francisco, que es padre en la ternura. Bien hermoso. Padre en la Pues ternura. sí, todos los que tenemos hijos sabemos que en las edades tempranas ellos son unas esponjas y absorben y aprenden todo lo que ven, todo lo que perciben y todo lo que sienten. Y las escrituras, los evangelios nos dicen que Jesús vivía y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y José era testigo de eso. Y José participó de ese crecimiento. Y de la misma manera que él participaba de ese crecimiento, Jesús pudo ver en su padre la ternura que se describe en las escrituras, que era para él como el padre que alza el niño hasta sus mejillas y se inclina a él para darle de comer. Así que podemos ver que lo que las escrituras nos cuentan de cómo fue Jesús en su caminar, con las personas que se encontraba en su prédica, con la servicialidad, con el amor que él trataba a los demás, lo aprendió también de lo que vivió de su padre, José, que de la misma manera también lo aprendió, en este caso José, lo aprendió de Dios Padre, porque él como buen judío asistía a la sinagoga y él aprendió que el Dios de Israel era un Dios de ternura, que era bueno para todos y que su ternura alcanza a todas las criaturas. Así que vemos cómo el aprendizaje y esa ternura fluye, podemos decir, de generación en generación, o sea, desde Dios cae en el pueblo, específicamente en José, y José acoge esa ternura que Dios tiene para con él y se la entrega totalmente a su Hijo Jesús, que entonces Él se desborda en ternura hacia nosotros, hasta el punto de su ternura y que su amor se traduce en su sacrificio en la cruz. También nos dice la carta que la historia de la salvación es importante y se cumple creyendo contra toda expectativa, contra todas obstáculos que puedan ocurrir, porque se nutre de nuestra debilidad y a través de nuestra debilidad surge la esperanza de esa salvación. Y Dios se basa en esa debilidad de nosotros los hombres y nos crea esa esperanza que muy bien Pablo nos la menciona en una de sus cartas, cuando él sabe que él reconoce que Satanás está ahí al lado, esperando el momento propicio para tentarlo, para hacerlo caer. Pero entonces él habla de que él tiene una espina clavada que le recuerda eso. Y que cuando él se siente débil, el Señor le dice, te basta mi gracia. Solo con eso es suficiente. Para que entonces a través de eso se levante la esperanza de la salvación. Y cómo eso se ve en esto de la ternura. Pues los niños al principio son frágiles y necesitan
esa acogida, ese amor, ese cariño, ese abrazo, esa ternura del Padre. Y yo creo que es importante para nosotros reconocer que Dios ha sido capaz de darnos ese abrazo, esa ternura, ese amor, ese cariño que nosotros podemos conseguir a través del sacramento de la reconciliación, que es cuando nosotros vemos que a pesar de todas nuestras faltas, de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, el Señor nos sigue acogiendo, nos sigue llamando, nos sigue abrazando y nos sigue diciendo, oye, no me importan tus pecados, yo te sigo amando. Y en ese sentido es que esa ternura que nosotros hemos experimentado de Dios fue la misma ternura que José experimentó y que él la pasó a su hijo, que como dijo Nilda, no era su hijo de sangre, era su hijo putativo, pero él fue obediente y no solamente cumplió con casarse con María, a pesar de pues, las cosas sociales que ocurrían y lo que él sabía que pudiera ocurrir, sino que también acogió al hijo, que él sabía que no era su hijo de sangre, pero lo acogió como suyo, lo cuidó, le dio de comer, lo amó, lo ayudó a crecer, le enseñó, lo llevó a la sinagoga para que aprendiera de las escrituras como buen judío, pero sobre todas las cosas le demostró que la misericordia que Dios tiene para con nosotros, y en este caso para con él, se desbordaba en amor. Así que a pesar de que mucha gente diga de los años oscuros, de que no aparecen en la Biblia, de cuando Jesús era pequeño y qué sé yo, y que probablemente pues José no haya tenido tanta prominencia en los evangelios como un personaje, ¿verdad? Sí vemos como su forma de actuar, su forma de acoger, su forma de amar a Jesús está plasmada por todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, porque eso es una expresión, o sea, él amó de la misma manera que Dios lo amó a él y decidió amar a su hijo, o sea, que se convirtió en un círculo. Dios amó a José, José amó a Jesús, que a su vez es Dios. Así que es un círculo de amor perfecto que solamente se pudo dar en la medida en que José aprendió de con cuánto amor Dios lo amaba a él para él poder acoger a Jesús con ternura. Y ese es el mensaje que se nos da a nosotros a través de José, que somos capaces de amar y de acoger con ternura, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos, porque a través del sacramento de la reconciliación, Dios nos ofrece ese amor y esa ternura que José vivió cuando visitaba la sinagoga. Así que nosotros no estamos fuera de ese círculo. Dios no quiere que nosotros estemos fuera de ese círculo. Tristemente hay mucha gente que ha decidido estar fuera de ese círculo y yo que tengo pues igual que ustedes, la experiencia de tener hijos, veo cómo ese amor que Dios me ha demostrado a mí en todas las cosas buenas que me ha dado, que nos ha bendecido, yo lo puedo traducir en el amor a mis hijos. Y yo estoy convencido de que cuando ellos tengan la capacidad y tengan la oportunidad y se casen y tengan sus hijos, ellos van también a transmitir esa misma ternura que recibieron, no porque yo la quise dar, sino porque Dios me la dio a mí primero y yo no tuve otra cosa que hacer que transmitirla a aquellos a quienes yo amo. De eso es que se trata. Muy bonita esa reflexión de la ternura. Nos recordamos del Evangelio, por ejemplo, pues, del padre del hijo pródigo, ¿verdad? Y cuando lo abraza, esa ternura de abrazo y de amor. Sí, eso lo aprendió porque Dios mismo quiso nacer en una familia y experimentar lo que es el amor y el abrazo de un padre y de una madre. Es bello eso. Entonces, el tercer punto que trae el Papa es padre en la obediencia. Esto sí que, ¿verdad? Para muchos, mientras las cosas vayan súper chévere,
nítido. Pero precisamente, así mismo como la Virgen María respondió un sí, 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 ¿verdad? Porque es el fiat, que es 3 veces sí, por decir un sí sostenido de la respuesta al llamado del ángel, ¿verdad? Que en este caso es el Dios a través de un ángel que le pide a la Virgen María participar en el plan de salvación. Asimismo también San José respondió que sí al plan de salvación. Y no era tarea muy sencilla, porque si humanamente uno se fuera a plantear lo que le pidieron a San José, igual que a la Virgen María, ellos no comprendían, no entendían y hasta cierto punto tenía justificación San José de cumplir con la ley, porque era muy piadoso, muy seguidor de la ley y cumplir, y él prefirió callado, aceptar, aunque no entendía y no sé por qué, pero se entregó de cuerpo, alma y corazón a lo que Dios le pidió, con una confianza y una obediencia increíble. Pero sí, increíble es hacerlo, es cómo llegó ese mandato de Dios a él. Por eso dije, en la prefiguración de José, hijo de Jacob, a través de sueños, pues este es el nuevo José, que por medio de sueños, en momentos críticos, en momentos que era urgente, en momentos que era indispensable y crucial en la historia de la salvación, fue a través de sueños. Y hubo 4 sueños fundamentales que tienen que ver y recoge el Evangelio sobre la decisión que tuvo que tomar. Fíjate que Dios siempre respeta la libertad del hombre. No lo obliga, sino que lo invita y uno responde. ¿Ves? Y él tuvo que, por decirlo así, le lanzaron 4 lanzamientos bien fuertes. El primero, obviamente, es el romper del saque, y es que cumplir la voluntad de Dios cuando le dice el ángel, ¿verdad? A la Virgen María, pero después romper el compromiso ese en secreto y decirle, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendró en ella, lo que está engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En aquella época, el hombre era el que le ponía el nombre a los hijos. Había cierta cultura que era el hombre en una familia, que era el que lo ponía. No solamente le pidió acoge, sino que hazlo como tuyo y le vas a poner por nombre Jesús. Y él lo cumplió. Y él no fue fácil, ¿verdad? Sabemos que él era un piadoso, como les dije, pero la obediencia superó su drama y salvó a María, ¿sí? Porque lo que le venía o podía hacer era que tendrían que apedrearla a ella hasta matarla, ¿verdad? Con un concepto judío que era en aquella época de esa manera. Así que él, por la obediencia, superó su drama. ¡Wow! ¿Y qué yo ahora? Y salvó a María. El segundo sueño, el ángel le ordenó a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense, si bien cuando lo acoge, ellos tienen que ir a Belén, en Belén no hay posada y se tienen que inventar ahí como fuera en una cueva hacer el pesebre, el nacimiento, y no bien estaban casi todos ahí seteados. Les tienen que decir, ok, arranque y huye para Egipto. Y eso no es tarea fácil, el pensar de que una persona que ha tenido que moverse de donde vivía, llegar a un sitio con la incomodidad que fue un parto, luego salir para Egipto, donde no tenían familia, pero sabiendo cumplir la voluntad, que eso era lo que le pedía Dios. Así que se levantó, tomó de noche al hijo, al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Lo que quiere decir que no fue a quedarse un weekend. Él agarró de noche, lo que supone eso, de noche, a ese bebé, coger a la Virgen María
montarse y aventurarse, ir a Egipto y a quedarse por allá. Lo que supuso, supongo yo, que tuvo que ir a buscar trabajo y 20 cosas que supuso eso. Pero más adelante se lo van a explicar. Y después tercer sueño, que José, como eso no fue así un weekend, tuvo que esperar con confianza y paciencia el aviso del prometido por el ángel para regresar a su país. Y ahí viene el tercer sueño, que dice, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño ya habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Ese fue el tercer sueño. Así que estuvo un tiempo en espera, y esa espera pues supuso que había que comer, había que trabajar, había que hacer cosas. Así que hasta que llegó ese sueño y le dijo, no, ahora regresa. Tomó al niño, se levantó, tomó al niño a su madre y entró a la tierra de Israel. Pero durante ese viaje tuvo un cuarto sueño. Y en ese cuarto sueño le dice, mira, cambio de planes, quiero que te vayas a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Y ahí es que ellos se ubican y regresan de Egipto y llegan a Israel, y de Israel se ubican en Nazaret. Así que todo eso es que Jesús aprendió de su padre San José. Aprendió a hacer la voluntad del Padre. No importa lo que supuso eso. El sacrificio, el salir, el riesgo, el peligro, todas esas cosas que podemos poner ahí. ¿Y saben dónde él se identificó? Y tuvo que haberle identificado esa imagen de ese padre cumpliendo la voluntad del Padre en el huerto de Getsemaní. Y todo el mundo sabe que ahí flaqueó. ¿Ah? Ahí es donde se mostró la fragilidad humana, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Qué bonito. Si uno fuera a decir, pero es que eso lo aprendió en la casa, y quien se lo enseñó fue su padre San José. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno ve esa obra, sin él haber dicho nada, pero todo lo que hizo, sin que se le mencione que dijo, chavienda, ahora me tengo que ir para allá. No, no, no. No con resignación, sino asumió, como a veces nos pide el Señor y nos llama a cosas que no necesariamente nos gusta, pero lo asumimos porque el Padre me lo pide. Y nos asumimos aunque me cueste. Y si me cuesta, mejor. Porque no lo hago para gratificarme, sino lo hago como entrega y sacrificio por Dios. Ese es San José. Tremendo, ¿verdad? El cuarto es padre en la acogida. Hemos hablado salpicado cosas porque inevitablemente hablamos de esa acogida, de esa responsabilidad. Pero quiero que Luis Soto nos abunde sobre padre en la acogida. Mira, Juan, José es el padre de la acogida, y tanto acoge San José que ahorita vamos a ver cómo San José nos acogió a nosotros los cursillistas también. Eso lo vamos a ver ya mismito. Pero claro que San José es el padre de la acogida. Acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Llévate a María para tu casa, que lo que viene es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y José no tenía toda la información completa. José no tenía todo el muñequito completo, pero nos dio un gran ejemplo, porque en una sociedad moderna que estamos viendo nosotros, donde hay tanta violencia psicológica, física, verbal sobre las mujeres, José se presenta como una figura de varón respetuoso, de varón delicado, que aún sin conocer todo lo que estaba pasando, se decide por defender la fama y la dignidad y la vida de María. La fama, porque, ¿verdad?, se podía hablar mal de ella. La dignidad, porque ella iba a ser la madre del Salvador. Y la vida, porque como dijo Juan, la mujer se apedreaba si no podían probar, ¿verdad?, que ese hijo era legítimo. Así que
San José es el que da la cara por todas estas cosas y acoge a la Virgen, la trae bajo su techo, la trae a su casa. Y aun cuando quizás dudó cómo iba a ser lo positivo, ¿verdad? Cómo iba a hacer las cosas bien, Dios lo iluminó por medio del Espíritu Santo y por medio de esos sueños que decía Juan, para que pudiera hacer las cosas bien. En nuestra vida muchas veces no entendemos cuando no nos salen las cosas siempre como nosotros queremos, y a veces cuando no entendemos las cosas, pues nos rebelamos, nos sentimos, ¿verdad?, decepcionados, tristes. Pero sin embargo, San José no fue así. San José sintió la fuerza que solo Dios le pudo dar para coger la vida tal y como es y hacer sitio e incluso, ¿verdad?, con esa parte y reconciliar dentro de él esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante en su existencia. San José cuadra su historia al acoger a la Virgen, al acoger a Jesús, ¿verdad? Y por medio de esa acogida nos dio un regalo a todos nosotros, el regalo de la vida del Salvador. Así que San José es el hombre por excelencia, es el varón que dice la Biblia, que acepta la voluntad del Señor, lo acepta todo. Y como estaban hablando ahorita de prefiguraciones, es una prefiguración de aquello que le pasó a Job, porque, oye, le pasaron cosas difíciles a San José, aceptar un embarazo, aceptar un hijo del cual él no iba a ser padre, y criarlo, y amarlo, y quererlo, y quizás nosotros mirándolo con la óptica nuestra humana diríamos contra, pero esto está difícil. Pero él nos podría decir a nosotros, como Job le dijo a su esposa, ¿verdad? Oye, voy a aceptar las cosas buenas de Dios, también tengo que aceptar las difíciles y hay que meter mano. Entonces, aquí es que se prueba que uno es de verdad, que mete manos, que echa para adelante, ¿verdad? Así es. Así es que San José nos da toda esta perspectiva en la acogida. Ahora voy a llevar esto a nuestro tiempo. Somos cursillistas de cristiandad. ¿Y cómo San José nos acogió a nosotros? Miren, cuando la escuela de dirigentes comenzó en cursillo de cristiandad, a la iglesia que íbamos era a la iglesia Santa Teresita en la calle Loíza. Y Santa Teresita era una mujer que era una monja carmelita y tenía una devoción increíble por San José. En las mismas palabras de Santa Teresita, ella decía: San José bendito, cuánto te amo, cuán sencilla me parece que debió de ser tu vida. Lo más ejemplar para mí cuando pienso en la Sagrada Familia es imaginarme una vida del todo ordinaria. Esas eran las palabras de Santa Teresita. Y ahí fue que nosotros, los cristianistas de cristiandad, empezamos a aprender a amar a Jesús a través de las palabras que se nos daban en la escuela de dirigentes. Salimos de Santa Teresita y San José nos acoge, ¿dónde? En la parroquia de San José de Caparra. Y allí estuvimos también nosotros unos cuantos años aprendiendo de la palabra del Señor, compartiendo. Allí fue donde muchos hermanos que están ahora mismo en el momento se acercaron al Señor. Así que San José siempre ha sido el santo de la acogida, seguirá acogiéndonos como acogió a la Virgen, como acogió a Jesús y como nos acoge a nosotros también. Excelente. La quinta es padre de la valentía creativa. Exactamente. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos estaba diciendo Luis, de las dificultades. Sabemos que todos nos vamos a encontrar muchas dificultades, porque eso es parte de nuestra vida. Pero no es solamente la dificultad, es cómo nosotros buscamos para resolver, para brincar ese obstáculo, para sobrepasar ese obstáculo. Y muchas veces tenemos que usar nuestra creatividad y buscar formas que otras veces no las hemos pensado, no las hemos planificado, para lograr superar esas dificultades. Así que pues, hemos estado hablando, Juan Carlos lo mencionó, Luis Soto también lo estaba mencionando. ¿Cuántas dificultades encontró San José con ese primer anuncio ante la situación social que
que tenía ante sí de tener que acoger a una mujer con quien él se iba a casar, de enterar de que está embarazada de alguien que no es. Y entonces tiene que acogerla y tiene que acoger al hijo. Y él decide inclusive repudiarla en secreto. Pero no, el ángel le dice, oye, lo que está ahí, eso, no te preocupes por eso. O sea, eso es de Dios. Así que ahí no hay nada más que buscar. Y él entonces se compromete y la acoge y acoge al hijo. Y ante las dificultades de tener que ir a Belén a inscribirse en el censo, se da la tarea de buscar un lugar porque entonces le llega el momento del parto a la Virgen. Y él tiene que buscar y se las ingenia y se tiene que meter en el pesebre junto con los animales, porque era lo que había. Pero lo importante no era el lugar, lo importante no era cuánta acogida, entre comillas, pudiera tener el lugar. Lo importante era que el Redentor iba a nacer y que él era responsable de la crianza de ese niño que iba a nacer. Y posterior a eso ocurre entonces que Herodes se le ocurre matar a todos los niños menores de 2 años y entonces se le, como dice esta sección de la carta, con su valentía creativa, pues, y con le dan en el sueño, se va a Egipto. No sabemos, como dijo Juan Carlos, pero tuvo que haber conseguido trabajo, tuvo que haber conseguido una casa, tuvo que haber hecho lo posible para que María y Jesús y él comieran y subsistieran allí, porque no estuvieron 2 fines de semana. Tampoco ellos se montaron y caminaron 2 cuadras. O sea, recordemos que en Egipto estaba Moisés con el pueblo hebreo y tuvieron que cruzar el Mar Rojo para llegar a Israel, o sea, a la tierra prometida. Así que él tuvo que dar más o menos el mismo viaje, que fue bastante largo y Moisés se tardó 40 años en llegar. Ellos no se tardaron 40, pero para que vean la cuestión de la distancia. Así que tuvo que ser creativo en todo momento para darle la subsistencia a su familia. Y anteriormente habíamos hablado de la ternura que le tenía que dar. O sea, que a pesar de todas las preocupaciones que podía tener de mantener a su familia, de conseguir un trabajo, de traer la comida, de darle la seguridad a ellos, tanto física como emocional, tenía también que tratar con amor a Jesús. Y estoy seguro que a su esposa María. Y todas esas cosas Jesús las fue aprendiendo y las fue aprendiendo de parte de José, que como buen padre hizo todo lo posible por cuidar y darle lo mejor a su hijo. Oye, no estamos hablando de lo mejor en términos de comodidad, lo mejor en términos de dinero, sino que le dio lo mejor en términos de amor. Y hizo lo posible. Y la carta inclusive lo compara con la valentía que tuvieron aquellos individuos que llegaron con el paralítico y no los dejaban entrar a la casa y abrieron un boquete por el techo y bajaron al paralítico por allí. Y Jesús vio eso y dijo, mira, vale la pena, porque esta gente tuvo la creatividad para ayudar a su hermano que estaba en esa situación. Así que la creatividad de José ante la adversidad que tenía de poder cuidar a sus hijos, a su hijo y a su esposa, Jesús aprendió de eso para reconocer la creatividad de otros en querer recibir la gracia. Pues Jesús pudo reconocer a través de lo que vio de la valentía creativa de su padre José, cómo estos hombres se las ingeniaron para poder recibir el amor, para poder recibir la gracia especial de que ese hombre pudiera ser sanado. Y a veces nosotros acá nos sentamos a esperar que todo Dios nos lo resuelva. Y hacemos la oración y oramos
Y lo dejamos ahí. Y miren, en la carta nos dice, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que no nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. Eso me recuerda la historia de la persona que vivía y había una inundación y entonces le pidió al Señor que lo salvara de la inundación y pasó la Guardia Nacional recogiendo gente y lo llamaron y él dijo, no, no, tranquilo, que Dios me va a salvar. Y siguió lloviendo y entonces pasó la Guardia Nacional otra vez en jet ski y lo llamaron porque ya el agua le estaba llegando al pecho. Y él dijo, mira que te estamos buscando. Y le dijo, no, tranquilo, que el Señor me va a salvar. Y siguió lloviendo y se tuvo que trepar al techo y pasaron en una lancha. Mira que te vinimos a salvar. Y él dijo, no, no, tranquilo, que el Señor me va a salvar. Y el agua siguió subiendo y el tipo se ahogó. Y cuando llegó la hora de encontrarse ante el Señor, le dijo, mira, Señor, pero yo te estuve orando para que me salvara. Y el Señor le dijo, oye, pero te mandé un jeep, te mandé un jet ski, te mandé una lancha y no te quisiste montar, ¿qué más querías que hiciera? Es que no podemos decir que el Señor nos venga a resolver todo. Para algo tenemos nuestra capacidad y nuestra inventiva. Y estoy seguro que lo que quiere decir eso ahí es que, mira, el Señor no lo va a resolver todo, pero sí nos va a inculcar y nos ha dado la capacidad y la inventiva necesaria para nosotros poder, pensando con fe, que podemos lograr nuestro objetivo y salir de esas dificultades. Así que a veces esperamos que Él venga y nos saque del boquete, cuando la realidad es que lo que necesitamos es que Él nos tire una soguita y que nosotros nos impulsemos hacia arriba y salgamos nosotros del boquete. Y de esa manera hemos aprendido a hacer lo que José tuvo que hacer para cuidar a su familia, para cuidar a Jesús en esos momentos primarios que fueron muy importantes. Y la pregunta que se nos hace en la carta es, ese mismo tesón, esa misma valentía que tuvo José para cuidar a su esposa María y a su hijo Jesús, ¿la tenemos nosotros también para cuidar a María y a Jesús de aquellas cosas que se dicen, que menciona el mundo, que son negativas, que tratan de violentar la verdad que nosotros conocemos sobre María y sobre Jesús? ¿Estamos nosotros cumpliendo con eso? Yo creo que la carta nos exhorta a nosotros a ponernos el manto de José, a ponernos las chancletas de José, a agarrar las herramientas de José y empezar de una buena vez a buscar con valentía creativa las formas para nosotros defender a María y defender a Jesús. Esa es nuestra función. Excelente. Un detallito que quería incluir sobre eso, y es que el Papa Francisco, cuando visualiza la escena de que tiene que coger San José, coger el niño de noche, coger a la Virgen María y arrancar para Egipto, él hace y lo aterriza, hace esa analogía aquí en este tiempo en el cual cuántos migrantes han tenido que salir de su país a trasladarse a otro con tantos sacrificios y poder identificarse con aquellos que han dejado todo y se arriesgan a cruzar bajo unas cosas súper peligrosas con todo y familia, con tal de buscar un bienestar, ¿verdad? Y él dice, mira, identifíquense con eso, ¿verdad? Imagínense eso, cuántos se arriesgan sus vidas forzados por las adversidades o el hambre de salir de su país y querer entrar al otro, ¿verdad? Ese detallito es muy bueno. El otro punto es padre trabajador. Luis Soto, padre trabajador. Mira, si hay algo que distinguía a San José, es el trabajo. Un hombre humilde, trabajador, carpintero, se ganaba la vida con el trabajo de sus manos, con la creatividad, como decía Iván, de crear esas cosas para que el otro pudiera disfrutarlas y él pues alimentar y mantener a su familia. Un hombre que le enseñó a su hijo, a Dios mismo, que en su hijo le enseñó el valor del trabajo, porque Jesús también aprendió que no solamente es rezar el Padre y decir, Padre, dame el pan, sino Padre también, ayúdame a ganarme el pan de cada día. Y Jesús
Si hubo alguien que supo valorar el trabajo, ese fue Jesús, porque lo aprendió a través de su Padre. La persona que trabaja, no importa en qué tarea trabaja, ¿verdad? Colabora con Dios y nos hacemos un poquito creadores del bienestar en nuestros mundos, en nuestro alrededor. Qué triste es ver que hoy en día hay personas que desdeñan el trabajo, que desprecian el trabajo, no quieren trabajar teniendo la posibilidad de trabajar. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos, y esto sin juzgar los méritos de cada cual, pero cuántas veces nos vemos personas que prefieren pedir antes de trabajar, que prefieren vivir del bienestar social, de los programas sociales, en vez de trabajar? Pero San José no enseña eso. San José nos enseña a nosotros a ganarnos el pan honradamente, porque fue un hombre trabajador, fue un hombre ejemplar en eso. Yo mismo, ahorita estamos hablando de que Iván y Juan Carlos y este servidor y también Nilda, hemos sido personas que hemos hecho para adelante nuestra familia con nuestro trabajo. Ya yo estoy retirado, ya yo estoy disfrutando de los frutos de ese trabajo, ¿verdad? Pero cuántas veces yo siempre recordaba que me enseñó mi papá, que cuando las cosas se ponían difíciles en mi trabajo, yo siempre decía: San José Obrero, ayúdame. San José Obrero, ayúdame. Cuando tenía que ir a una reunión difícil, cuando tenía que trabajar, cuando tenía que amonestar hasta un compañero como supervisor, San José Obrero, ilumíname, ayúdame. Así es que tenemos que pedirle, especialmente en este tiempo del COVID, donde tantas familias se han quedado sin el pan, donde tantas familias se han quedado sin el trabajo, queriendo trabajar, buscando la posibilidad de trabajar. Tenemos que pedir a San José que nos ilumine, que nos capacite y que nos permita que ningún joven, que ninguna familia, que ninguna persona se quede sin trabajo, sino que nos ayude, nos ilumine y nos ayude a echar para adelante. Tenemos que confiar, como confió San José, en sus habilidades dadas por Dios y le llevó esas habilidades a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que decimos nosotros siempre el hijo del carpintero. Lo llamamos cariñosamente el hijo del carpintero, ¿verdad? Así es que San José Obrero, ayúdanos también a nosotros a llevar nuestro país hacia adelante, nuestro Puerto Rico hacia adelante, y que siempre pensemos, San José tiene muchas fiestas, pero también se le reconoce como el patrono del trabajo. El día 1 de mayo, que es fiesta de San José, que lo cojamos para honrar a San José y el trabajo, y no con lo que estamos acostumbrados a ver ahora todos los 1 de mayo, los revoluces y las protestas, sino que seamos verdaderamente personas que nos entreguemos en las manos de ese San José Obrero. Excelente, gracias a Papa Pío XII. Entonces tenemos por último el Padre en la sombra, Nilda Vega. Padre en la sombra. Sí, el Padre en la sombra, sí, así mismito es. Aquí de primera intención aparece, ¿verdad?, que un escritor polaco, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, Jan Dobraszczyk, no sé si es así que se pronuncia. Todos terminan en Sinsky. Dobraczynski. Okay. Exacto, Dobraczynski. Define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, José asume básicamente una responsabilidad bien grande, porque ser la sombra del Padre Celestial es algo bien grande, ¿verdad? Entonces, por eso él auxilia, protege y aparta a Jesús de todo peligro y lo enseña con amor, porque él sabe que la misión que él tiene no es de él, es una misión que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces, nadie, si fuéramos a decirlo, nadie nace padre, nadie sabe cuando ni es padre porque tenga un hijo. No, el ser padre, de tener un hijo, no nos hace padre, nos hace padre la responsabilidad que asumimos con ese niño de protegerlo,
de guiarlo, de enseñarle no solamente las cosas del mundo, sino también las cosas cristianas, los valores cristianos y todo eso. Hoy en día yo diría que en el mundo en el que estamos viviendo hace tanta falta que hayan padres entregados como San José, padres que ayuden a sus hijos, que colaboren en esa crianza de los hijos. Padre significa introducir a ese niño en la experiencia de la vida, que pueda entender que él está aquí con un propósito, que tiene una misión que cumplir, ¿verdad? Pero no lo voy a enseñar para retenerlo para mí, ni para que él haga lo que yo quiero que él haga, sino para que él pueda tomar sus propias decisiones, él pueda ser libre en el mundo, como hizo José con Jesús, ¿verdad? Lo enseñó, lo educó, lo guió, pero lo dejó también en esa libertad que cada ser humano debe tener. Entonces, esto también nos habla en esto que la felicidad de José no estaba que él se sentía que, ay, ese sacrificio tan grande, yo me siento feliz por haber hecho este sacrificio, de haber acogido a esta familia, de haber acogido a este niño. No, al contrario, ¿verdad? Nunca sintió frustración por haber hecho lo que hizo. Él siempre se sintió feliz, siempre se sintió que con regocijo, con alegría, haciendo la misión de ser padre, ejerciendo esa misión. Y lo hizo con mucho amor, sin poseer a quién, ni al niño, ni a María, ¿verdad? Por eso la iglesia lo llama castísimo, porque el amor de José iba más allá de un amor de poseer, de yo quisiera a esta mujer, hacerla mía, o qué sé yo, como hoy día se piensa, ¿verdad? No, él siempre no miró a María de esa manera, sino el amor es casto cuando es verdadero amor. Ahí es que se prueba el verdadero amor. El amor que quiere poseer siempre termina frustrado. La otra persona se siente aprisionada, acorralada, pero él no. Él amó con esa castidad que no permitió que la posesión de María ni del niño, sino que los fue guiando y los fue ayudando para que ellos fueran también ejerciendo su misión libremente, ¿verdad? Dios mismo amó al hombre casto, dice, dejándolo libre incluso para que nosotros como hombres nos equivoquemos. Nos dejó en libertad y nosotros nos equivocamos, nos caemos y nos volvemos a levantar, porque no nos obliga el Señor mismo, nuestro Padre Celestial, a nosotros no nos obliga. Él nos dice, ¿verdad? Mira, por aquí es el camino, pero está en nosotros caminar en ese camino o dejar el camino. Y Él no nos obliga, Él simplemente nos llama y nos dice, mira, por aquí, mira, este es mi amor, esto es lo que yo te ofrezco. Y nos da esa libertad, ¿verdad? Entonces, José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso él como centro, sino que para él el centro era Jesús y era María. Y eso colmó su vida completa. Eso hizo ellos fueron el centro de su vida. Su vida giraba alrededor de Jesús y de María, ¿verdad? Nunca se sintió frustrado, nunca se sintió por la misión que hacía. Todo lo contrario, en su silencio persistente no se contempla ninguna queja de parte de José.
sino que siempre fue de acogida, de gran confianza. entrega, de gran confianza. Saber que estaba cumpliendo con Dios y la confianza de saber, de hacer lo correcto, porque hacer la voluntad de Dios es lo correcto. Exacto, y como él sabía que todo el mandato que él tenía venía de lo alto, pues él lo hacía con ese amor para Dios y para los que él le encargó que lo hiciera. Pero entonces vamos a la realidad de hoy día. Ser padre hoy día, ¿de dónde nos viene la paternidad? También de Dios. Es Dios quien nos da la responsabilidad de criar unos niños, no de poseerlos, no de hacerlos a nuestra medida y a nuestra manera, ¿no? Enseñándoles los valores, guiándolos por el camino correcto, pero a la misma vez dándole esa libertad para que caminen en la vida libremente. Claro está, cuando uno los mira, yo lo digo por experiencia propia, a mis hijas yo le enseñé los valores cristianos, ya son mujeres adultas, casadas, con hijos, y entonces uno ve que ellas siguen el mismo patrón. Ellas tienen un hogar cristiano, ellas tienen unos hijos guiándolos. Peleaban conmigo y me decían, ay mami, ahora son, básicamente yo le digo, tanto que peleaban conmigo y ahora hacen lo mismo que yo hacía con ustedes, ¿verdad? Porque cuando crecen se dan cuenta que eso es el fundamento de la vida, seguir los pasos de Jesús, caminar en los caminos de Dios y estar consciente de que esa responsabilidad de ser padre nos viene de lo alto y que Él nos las da y Él nos va a pedir cuenta también de esa responsabilidad, porque Él nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestros hijos, por qué camino los llevaste, cómo los educaste, cómo los guiaste, todo eso Él nos va a hacer. Entonces, él hace una exhortación, el Papa hace una exhortación aquí en la carta a los pastores, ¿verdad? Que son también nuestros padres aquí, que nos dirigen a nosotros como iglesia, como cristianos, y da una cita de Corintios, dice, y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el evangelio. Y a los Gálatas le dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea conformado en ustedes. O sea, que exhorta a nuestros pastores a que dirijan también el pueblo hasta que Cristo sea parte esencial en la vida de cada hombre y de cada mujer de este mundo, porque ellos también son padres, ellos son nuestros padres en la ¿verdad? Nuestros padres para irnos en los caminos de Cristo, en la fe y hacernos crecer, ¿verdad? Así que nosotros como padres que somos, debemos ser también modelos para aquellos que hoy en día yo oigo muchas parejas jóvenes que dicen, yo me caso pero no quiero tener hijos. O si tengo uno es mucho. Y entonces uno piensa, tan bonito que es ser padre, tan bonito que es verlos crecer, dan dolores de cabeza, claro que sí, porque la responsabilidad es grande, pero qué bonito la familia, ¿verdad? Porque la familia, si no pueden tener hijos, pues ni modo, pero si pudiendo tenerlos, no los tienen, ¿verdad? Esto se pierde en una gran bendición de Dios en sus vidas para a veces criar ese niño con muchísimos recursos. A veces con muchísimos recursos. Con muchísimos recursos. Y pues y no quieren esa. Pero a mí me gustó esa parte de padres en la sombra. En la sombra. Es que San José quiso dar como 2 pasos atrás y descentrarse, sino poner a Jesús y a María al frente. Mira, ese es el centro de mi vida. Y él atrás. O sea, él no hizo alarde no, yo, chacho, aquí esto que yo estoy haciendo es el hijo de Dios y la madre del hijo de Dios. O sea, no, todo lo contrario. Ellos brillen y todo se lo recoge el evangelio.
Y él, Y él en el centro. calladito allá Exacto. atrás, Sí. como una sombra, haciendo mucho, porque no era tarea sencilla cuidar de dos seres más amados de Dios y con una responsabilidad de lo que supone la misión. Encargado de un hombre, un verdaderamente hombre, trabajador, humilde, sencillo, que se tenía que fajar. Todas esas descripciones que hemos hablado en todos estos, ¿verdad? Que el Papa ha querido reflexionar. Y yo cuando lo escuché dije, wow, la verdad que eso me pateó, ¿verdad? Esa humildad de darse atrás con tal de que ellos se viera y fueran se requiera toda la obra de salvación de la humanidad. Y él como... Que hoy en día todo el mundo quiere ser protagonista y él no. Y él se quedó en un papel, entre comillas, secundario, sí. Pero si no fuera por él, sí. Obviamente, no, se ponía en riesgo la Mira, vida. él estaba... Sí, él estaba tras bambalinas, acomodando la escenografía, la autoría, subiendo y bajando la cortina para que aquellos dos brillaran en su actuación. Esa yo creo que es la mejor. Sí. Exacto, verdad. que ellos se la comieran allá y ya está. A mí me llamó mucho la atención de esa última, la parte que menciona el trabajo de uno como padre para con sus hijos. Que Nilda decía pues, que los hijos son un misterio, porque uno no viene, ellos no nacen con instrucciones. Uno no conoce cuáles son las características cuando nacen, o sea, eso va desarrollándose, pues, y hay que bregar con ese asunto. Uno tiene que estar ajustándose con el crecimiento de ellos. Y pero cada la uno carta dice, un padre que es consciente, exacto, dice, un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho, entre comillas, inútil, porque es cuando logra ver que su hijo se convierte en un ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, pero que camina por el sendero que el padre le ha dirigido, le ha señalado y que ellos han escogido, no por obligación, sino porque por sus propios méritos ellos decidieron escoger ese camino. En ese momento es que nosotros nos ponemos, José, que dio, como dice Juan Carlos, los dos pasos atrás para que entonces María y José fueran los que brillaran en la iluminación del Evangelio, porque él hizo lo que tenía que hacer. Esa era la función que el Padre le había dado y él hizo lo que tenía que hacer. Y estamos, como decimos en cursillo, estamos satisfechos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Misión cumplida. Y esa parte me llamó mucho la atención. Exacto, porque dice entre comillas que nos hacemos inútiles, pero es porque en el sentido de que ya no tenemos que darle o sea, que ya nuestra dirección no está tan obligada, no está tan, o sea, no tenemos que estar tanto encima de ellos porque ya ellos se han completado como seres humanos a conciencia de lo que nosotros le pudimos haber enseñado. Ya ellos toman y eso la fue lo que rienda. José hizo con... Pues excelente. Hemos tratado de resumir y aplicarnos de esta carta apostólica, como les dije, que la misión o la importancia, el objetivo de la carta, que va dirigida a todos los católicos y los que tampoco son católicos, ¿verdad? Es a todos, pero sí invitando a aquellos ¿verdad? A implorar la intercesión de San José y de imitar sus virtudes. Nosotros, pues, hablando, pues, caramba, el ser valiente, el fajón, el ser ternura con los hijos, ¿verdad? Con el prójimo, todas esas cosas que estaba explicando el Papa Francisco en esa cita característica, a cada uno de nosotros la intención era compartirlo, pero que también nos identifiquemos en qué cosas podemos nosotros perfeccionar esas virtudes, que son buenos hábitos, y hacerlos como Él los hizo, y pedirle intercesión por Él, para que nosotros también, patrono de los trabajos, patrono de la iglesia, patrono de la buena muerte y custodio de la redención, ¿verdad? El redentor del mundo, que todos esos son, ¿verdad? Títulos que no es para alargarlo, sino para amarlo, ¿verdad?
para intercesión por ellos, porque los santos ayudan a todos nosotros a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Aprendemos de ellos. Esos son los verdaderos héroes de la iglesia. Cuando van a Roma, los que van de turistas a Roma y ven aquellas edificaciones tan hermosas, o va a una iglesia, va a Barcelona, ya ven la Sagrada Familia, y se queda deslumbrado con esas imágenes arquitectónicas preciosas, ¿verdad? Que se hicieron, ¿verdad? Porque eran sitios de adoración a Dios. Pero las estructuras más hermosas no son esas estructuras de cemento hechas a mano, son los santos. Las estructuras o la imagen de un santo es quién es ese santo. Y ese es el verdadero tesoro de la Iglesia Católica, esos santos. Y esos santos no están de vacaciones allá arriba. Esos santos también trabajan por los que estamos aquí peregrinando en camino hacia esa iglesia celestial. Y nos ayudan. Por eso el objetivo del Papa Francisco, pídanle, imploren su intercesión. No es cualquier santo, es un super santo, así como la Virgen María. Así que eso fue lo que le hizo clic a San Agustín. Dice, cuando se le preguntó, él dijo, ¿podrás tú lo que estos y estas pudieron lograr? Llegar a ser santo. Y ahí fue que él contestó, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. ¿Verdad? Eso se recoge parte de las confesiones de San Agustín. Por último, queríamos compartir la oración que el mismo Papa Francisco de hace muchos años en sus oraciones privadas hacía. Y quisiera que Luis Soto nos acompañara con esa hermosa oración dirigida a San José. Bueno, nuestro hermano Adalberto no está, así es que hoy yo voy a tomar su lugar en la oración que siempre hacemos en todos los programas. No queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión. Dirijamos a él nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Les agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante, pero no sin Mayoría Mayoría aplastante. aplastante. no sin antes anunciarle algo muy importante que Iván Aguilú y Luis Soto quieren compartir con nosotros, muy necesario para todos los que nos están viendo y que lo promuevan a todos los demás. Y es que si esto es un medio que lo estamos haciendo telemáticamente, porque antes lo hacíamos a través de las redes de radio, pero lo hemos querido hacer y utilizando medios de comunicación masivo, lo estamos haciendo telemático y después lo subimos a nuestro canal de YouTube, que se llama así mismo cursillospr.com, que es la página de Cursillo, como también el canal de YouTube y el Facebook también. Pero tenemos otro medio de comunicación muy bueno, que es la revista. Dígame, Iván Aguilú. Que es nuestra revista del movimiento de Cursillos de Cristiandad, que además que los otros medios para comunicarnos, tenemos en esa revista, conocemos de lo que está ocurriendo en el movimiento de Cursillos de Cristiandad, de los cursillos que se han dado en los periodos en los que se publica la revista, también unos artículos de hermanos que quieren contribuir o que contribuyen para que contribuyen con su vivencia y con lo que han aprendido y lo quieren comunicar a nosotros, cómo ha sido su vida y cómo el Señor ha impactado positivamente, cómo el Señor ha repartido su gracia con ellos y con su familia desde que vivieron la experiencia de un cursillo de cristiandad, como es el caso de Luis Soto, que recientemente en la última publicación pues escribió un artículo entiendo que muy interesante. Yo no sé, no puedo hablarles
artículo porque él no me ha entregado la revista, así que no la he podido leer. Pero sí sé que debe ser muy interesante y espero con ansias que él me entregue la revista para poderla leer. Y esto pues es una exhortación a aquellos hermanos que o que no han recibido la revista o que no han renovado su suscripción para que nos enlistemos, nos pongamos al día, porque el recurso de la revista es muy importante para nosotros en el movimiento de Cursillo. Es una oportunidad adicional que se nos da para tener el contacto con los hermanos en el momento que se nos entrega la revista. Así que es una cosa muy fundamental dentro del movimiento de Cursillo y queremos que no renovarlo, sino que queremos mantenerlo, queremos revitalizarlo, porque es necesario. Es necesario, ahí está, Luis nos está enseñando el último número, que yo espero con ansias locas recibirlo, y les hablo de que queremos revitalizarlo y es un trabajo de todos nosotros en el movimiento de Cursillo. Es una herramienta vital para mantenernos en contacto con lo que Cursillo está realizando y también, como dije, mantener contacto con los hermanos. Saben que Cursillo es contacto con Cristo y contacto con los hermanos. Así que esta es una herramienta fundamental para el contacto que necesitamos con el hermano, no solamente nosotros, sino también aquellos hermanos que están pues quizá un poquito más alejados y requieren ese contacto particular. Así que los exhorto a que continuemos participando, continuemos auspiciando la revista de Cursillo de Cristiandad. Sí, ese es el nombre de la revista, sí, como el sí que nosotros le dimos al Señor en nuestro cursillo, y sigamos diciéndole sí al Señor a través de la revista y de seguir participando en las actividades del cursillo de cristiandad. Excelente. Pues nada, sí, hasta la semana que viene, con el favor de Dios, les invitamos a que, ¿verdad?, estén muy pendientes a través de los canales y compartir este programa, y si les sirvió de formación, como la revista Sí, que tiene artículos de formación para poder compartir la fe. Lo repetimos otra vez, como dicen en Dios cursillo, los bendiga. ¿no? Dios me los bendiga. Mayoría aplastante. Dios me los cuide a todos. Buenas noches a todos. Ok, buenas noches.